En este video vamos a analizar las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? ¿Cómo se anota la razón trigonométrica? Los elementos que componen un triángulo rectángulo y un truco para conocer la definición matemática de las 6 razones trigonométricas, tanto las 3 directas como las 3 que son sus recíprocos. Con la bendición de Dios, empezamos nuestro video. Empezamos viendo definición de razón trigonométrica. Es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Ahora, las razones trigonométricas se dividen en dos grupos. Primer grupo, razones trigonométricas directas o fundamentales. Quiere decir que aquí están las 3 razones principales: seno, coseno, tangente. La razón seno, abreviatura sen. Esto que vemos aquí como un 0, como una O con una rayita al medio, es una letra del alfabeto griego, ¿no? Se llama tita. Otros usan A de alfa, B de beta o cualquier otra letra del alfabeto griego. Eso para representar un ángulo. Su definición, por ejemplo, el seno en el triángulo rectángulo viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O simplemente CO, la inicial C de cateto, la inicial O de opuesto. Y la inicial de hipotenusa, la H, ¿no? Coseno, abreviatura cos, definición cateto adyacente, hipotenusa. O simplemente CA sobre H. Tangente, abreviación o abreviatura tan. Definición, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O simplemente CO sobre CA. Ahora, segundo grupo son las razones trigonométricas recíprocas. O sea, son estas, las inversas multiplicativas a las 3 primeras, a las 3 directas. Tenemos la cosecante, abreviatura CSC. Secante, abreviatura SEC. Cotangente, abreviatura COT. Por ejemplo, la cosecante es la recíproca del seno, o su inverso multiplicativo del seno. Secante, o sec, ¿no? Es la recíproca del coseno. Cotangente o cot es la razón trigonométrica recíproca a la tangente. Ahora, ¿qué quiere decir esto de recíproco? Quiere decir, o nos hace ver en matemática, invertir, voltear, si quiere llamarle. Vemos la definición, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que la cosecante es la recíproca del seno. Fijémonos, la definición del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí simplemente invertimos. Está cateto opuesto sobre hipotenusa. Ponemos primero hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, cosecante, su definición es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante, ¿cuál será su definición? Recordemos que secante es recíproca de coseno. Coseno definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, para su recíproca que es secante, esto es voltearlo, invertirlo. Primero colocamos hipotenusa, luego cateto adyacente. Entonces la definición para secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo mismo ocurre con la tangente, con la cotangente, que es recíproca de la tangente. La tangente, ¿cuál es su definición o cuáles son sus lados cuando es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, CO sobre CA. Como cotangente es el recíproco a tangente, esto lo invertimos. Primero colocamos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahí está. Fácil, ¿sí? Aquí vamos a ver un truco para encontrar, ¿no?, o conocer las 6 razones trigonométricas. Hacemos 6 líneas pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
¿Por qué hacemos 6 líneas? Porque son 6 las razones trigonométricas. Empezamos de izquierda a derecha. Ponemos aquí con, K, Q, K, no la coca para masticar, ¿no? H, H. Y acá invertimos. Coca, coca, H, H. Entonces aquí tenemos las 6 definiciones matemáticas, ¿no? Esta primera definición, ¿a quién le corresponde? Siempre empezamos por el seno, ¿no? Este es el seno, esta definición, coseno, esta tangente, cotangente, secante y cosecante. Y aquí tenemos las 6 razones trigonométricas, ¿no? Ya sabemos que estas 3 primeras, seno, coseno y tangente, son las 3 razones directas. Y estas otras 3 son las recíprocas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El seno es, definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, su definición matemática, hipotenusa sobre cateto opuesto. Para poder definir correctamente una razón trigonométrica, obviamente para utilizarla en un triángulo rectángulo, primero debemos conocer los elementos de un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. Para las esquinas, en letras mayúsculas de nuestro alfabeto, A, B y C. El orden puede cambiarlo según la persona que haga el dibujo, que haga el triángulo. Aquí se ha colocado A, B y C. Estos de acá son, recordemos, los vértices, ¿no? ¿Qué es un vértice? Es la unión entre dos lados del triángulo. Por ejemplo, aquí el vértice C une, ¿no?, el lado A y el lado B de este triángulo. Entonces, en letra mayúscula se representan los vértices del triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos, A, B, C en mayúscula, los vértices. Ahora tenemos aquí alfabeto griego la A, alfabeto griego la B. Y aquí este dibujo que nos hace referencia aquí al ángulo recto. Recordemos un ángulo recto, ¿cuántos grados tiene? 90 grados, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces A, B son los ángulos. En este caso, A y B serían ángulos agudos, ¿no? Estos dos ángulos que son menores a 90 grados. Representados generalmente por letras del alfabeto griego, como en este caso alfa y beta. Y este símbolo de acá representa al ángulo recto, ¿no? Al ángulo de 90 grados. Luego tenemos las letras en minúscula, A, B, C. A, B y C. Representan los lados del triángulo. Igual, pueden invertirse el orden, ¿sí? No hay problema. Ahora, A y B representan a los catetos. O sea, este sería un cateto llamado A, el cateto llamado B. Y este lado más grande, más extenso, más largo, es la hipotenusa, ¿sí? Algunos no colocan C, ¿no? Colocan la H. Pero generalmente se hace con C. Ahora, ¿por qué es fundamental conocer los elementos de un triángulo, ¿no?, para poder utilizar una razón trigonométrica? Porque recordemos, en catetos hay dos: el cateto opuesto o simplemente CO y el cateto adyacente. Sea. Ahora, ¿cómo saber si este es cateto opuesto o cateto adyacente? ¿Sí? ¿Cómo saber eso? Voy a hacer acá, por el espacio, un triángulo rectángulo pequeñito. Ahí lo tenemos. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar una razón trigonométrica y como referencia voy a trabajar con este ángulo de aquí, ¿sí? A este ángulo le puedo llamar tita, le puedo llamar alfa, beta o cualquier otra letra del alfabeto griego. Si voy a trabajar con este ángulo,
Entonces, estos dos catetos ya reciben nombres específicos, ¿sí? Este cateto de aquí, que está al lado del ángulo que voy a utilizar como referencia, este sería CA. Sería nuestro cateto adyacente, o sea, nuestro cateto junto al ángulo que voy a utilizar. Y este cateto de acá, que está lejos, ¿no?, del ángulo que voy a utilizar, este sería el CO, el cateto opuesto. O sea, cateto opuesto, ¿opuesto a quién? Opuesto al ángulo que voy a utilizar. Entonces, por eso es importante conocer los elementos del triángulo rectángulo. Ahora, este extremo de acá, este lado, viene a ser la hipotenusa. Ahora sí. Sí, ahora fijémonos. Tenemos otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora no voy a trabajar o no voy a utilizar como referencia este ángulo, sino este otro ángulo agudo. Lo mismo, le coloco cualquier letra del alfabeto griego. Entonces ahora, este cateto que está junto del ángulo que voy a utilizar, este cateto de aquí sería el cateto adyacente. Y este de acá que está lejos o está enfrente del ángulo que voy a utilizar sería el cateto opuesto. ¿Ve? Esa es la diferencia, cómo cambia. Entonces, cambia el nombre del cateto según el ángulo agudo que nosotros vayamos a utilizar. Notación de una razón trigonométrica, es decir, la forma de cómo se escribe. Sen viene a ser el nombre de la razón trigonométrica. En este caso ya sabemos que sen es la abreviatura de la razón trigonométrica seno. Aquí A del alfabeto griego, ¿no?, representa el ángulo o punto de vista. Esta fracción, ¿no?, el de arriba, lado del triángulo rectángulo, que puede estar ahí cateto o hipotenusa. Lo mismo con lo de abajo. Lado del triángulo rectángulo, puede estar ahí cateto o hipotenusa. Ahora, suponiendo que tenemos acá este ejemplo, ¿sí?, este gráfico. ¿Qué haríamos en este caso? Aquí ya sabemos que vamos a emplear la razón trigonométrica seno. En videos posteriores les voy a mostrar cómo reconocer, cómo darnos cuenta qué razón trigonométrica utilizar. Aquí por el momento simplemente es para ver la forma de escritura, la forma de notación, ya en un ejercicio práctico. Como ya sabemos que aquí vamos a usar la razón trigonométrica seno, escribimos sen. Luego la letra que representa, ¿no?, al ángulo, aquí dice A, acá está tita, ¿no? Signo igual, signo igual. Luego arriba, ¿sí?, dice el lado del triángulo, ¿no?, cateto o hipotenusa. Como estamos aplicando aquí la razón trigonométrica seno, recordemos cuál es su definición matemática, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, pero aquí, como aquí ya tiene valores, vamos a sustituir por los valores. O sea, esto sería el mismo seno del ángulo tita igual cateto opuesto. ¿Cuál es cateto opuesto? Este, ¿no? Porque con este ángulo estamos trabajando y este es el cateto opuesto que está al frente de ese ángulo. ¿Cuánto vale? 15. Sobre hipotenusa. Esta es la hipotenusa. ¿Cuánto mide acá? 17. Y ahí estaría la notación de forma correcta. Recordemos, el nombre de la razón trigonométrica, o sea, este nombrecito, ya seno, coseno o cualquier otra, indica cuáles son los lados del triángulo rectángulo que se deben dividir. Aquí, al utilizar la razón trigonométrica seno, ¿cuáles son los lados del triángulo rectángulo que se van a dividir? Es justamente el cateto con la hipotenusa.